Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de la antropología biológica o física. Su fundador es Paul Broca y las áreas de estudio que abarca esta rama de la antropología son la evolución de los homínidos, la genética humana, la plasticidad biológica humana, el crecimiento y desarrollo de los humanos y la biología, evolución y vida social de los primates. Otra de las cosas que también entran en esta rama de la antropología son las teorías sobre el origen de la vida, la cual la más aceptada es la fisicoquímica de Oparin. La primera es la osteología, que se encarga de todo el sistema óseo de los humanos. Luego tenemos a la paleoantropología, que se encarga de los restos fósiles, la auxiología, que se encarga del crecimiento y desarrollo humanos, la ecología antropológica, también tenemos a la ergonomía, que son por ejemplo las personas que se encargan de diseñar las máquinas de gimnasio, y por último tenemos a la primatología, que es en la que vamos a estar profundizando un poco más, pero para eso necesito un poco de apoyo visual, entonces metemos la presentación. Bueno, vamos a empezar diciendo que la primatología es el estudio de toda la taxonomía de los primates. Primero vamos a empezar hablando de las primates o ángeles de Leakey. Leakey era un investigador que le interesaba saber un poco más de la vida de los primates en su área natural. Por un lado tenemos a la doctora Diane Fossey, que se encargó del estudio de los gorilas, a la doctora Jane Goodall, que es la güerita de aquí, que se encargó de los chimpancés, y a la doctora Birute Goldicas, que se encargó de los orangutanes. Se llaman ángeles de Leakey por el investigador, y cada una de ellas con sus investigaciones nos ayudaron a construir un concepto llamado cultura no humana o cultura animal. En este caso nos dicen que en especial estos simios que les presentamos tienen potencial o son capaces de generar cultura. Esto viendo a la cultura como proceso y no como un objetivo final. Ahora otra parte importante de la antropología biológica son las teorías de la evolución. Por un lado tenemos al gradualismo filético, que nos dice que los organismos fueron evolucionando gradualmente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la mariposa blanca de aquí partió de una mariposa amarilla y fue perdiendo su pigmento hasta llegar al blanco. Al contrario, el equilibrio puntuado nos dice que los cambios no se dan gradualmente, sino se dan abruptamente. Por ejemplo, la mariposa blanca no fue de una mariposa amarilla que fue perdiendo pigmento, sino que de la misma mariposa original surgió una blanca, y lo mismo con la mariposa naranja, de la misma original de la nada surgió una naranja, y ahora tenemos 3 especies de mariposas. Otros 2 conceptos que entran en esta parte son los órganos atrofiados. En este caso un ejemplo es el apéndice de los humanos, que se teoriza que antes nos servía para descomponer enzimas de la carne cruda, y el crecimiento embrionario, que nos dice que los embriones de muchos seres vivos se parecen en su primera etapa de crecimiento. Por ejemplo, el embrión de un pescado y el de un humano son muy parecidos en su primera etapa, y las diferencias se van dando en las demás etapas de crecimiento. Las homologías son estos órganos que sufrieron una evolución divergente, es decir, que venían de un mismo origen y se dividieron. Por ejemplo, les puse al elefante con su trompa y sus dientes, y al ser humano con su nariz y sus dientes, ¿no? En este caso, las estructuras son iguales, la nariz está aquí y los dientes están abajo, pero el uso que le dan los elefantes a su trompa no es el mismo que le damos nosotros a nuestra nariz. Las analogías es lo contrario, tienen una evolución convergente, es decir, que vienen de distintos orígenes y se unen para hacer una misma función. Tienen estructuras distintas, por ejemplo, las plumas de los pájaros y nuestros vellos del brazo, que yo tengo un montón, tienen estructuras distintas, pero no sirven para lo mismo, en este caso para protección. Las tendencias primates, es decir, cosas que comparten todos los primates. En primera tenemos la función prensil, que es que tenemos pulgares oponibles y podemos generar presión con el índice y el pulgar, nos sirve para agarrar cosas. La permanencia de la vista, que es que nosotros vemos cosas en tercera dimensión, a diferencia de otros animales que no pueden. El periodo de gestación en los primates es más largo que en otros animales, y lo mismo con la dependencia de las crías a las madres. También tenemos la sensación del tacto en las manos, que por ejemplo otros animales como los gatitos lo tienen en los bigotes. La complejidad cerebral, que es que nuestros cerebros son un poco más grandes. Y la sociabilidad, que somos capaces de socializar con otros de nuestra misma especie. Todos los primates se dividen en prosimios y antropoides. Los prosimios, un ejemplo, serían los lémures. Entre los mismos antropoides se dividen en platarrinos
y catarrinos. Los platarrinos son los que tienen la nariz plana, la nariz chata, y los catarrinos son los que tenemos la nariz pronunciada. En los mismos catarrinos se dividen en monos del viejo mundo y los hominoides, los cuales se dividen a su vez en antropomorfos y los homínidos. Los antropomorfos son todos los simios, por ejemplo el gibón. Los homínidos somos nosotros, los seres humanos. La principal diferencia entre los homínidos y los antropomorfos es la posición erguida y el bipedalismo, que caminamos en 2 pies. Las diferencias entre los humanos y los otros primates, como ven, tenemos bastantes similitudes, entre las que podemos encontrar el aprendizaje, el uso de las herramientas, el sistema de comunicación y llamada, la predación y la caza, y el lenguaje de señas y el desplazamiento lingüístico. Y las diferencias tenemos la postura erguida, como dijimos hace rato, el bipedalismo también, que caminamos en 2 pies, la cooperación y división del trabajo, que somos capaces de organizarnos, y las relaciones de parentesco, matrimonio y exogamia. Ya habiendo terminado la presentación, vale la pena remarcar la importancia que tiene esta rama de la antropología, ya que con esta información podemos observar que son más las similitudes que las diferencias que tenemos con otros animales, y tal vez esto nos despierte un poco más el sentido de protección hacia ellos y no ser tan egoístas. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima.